esto supone ciertas resistencias, porque al hablar de esta red que dices, en donde había grandes empresarios, políticos y una red tremenda de beneficiarios, al momento en que llegan y dicen vamos a verdaderamente beneficiar a los pequeños productores y hacerlo directo, debió de haber habido resistencia. ¿Sigue habiendo resistencias? ¿Y quiénes son los que están causando esta resistencia? Sí, sigue habiendo resistencias, hubo resistencias, y las resistencias fueron de muchas formas. Una primera forma es descalificar a los pequeños productores, argumentando que no eran productivos, que no tenía caso invertir a pequeños productores porque no tenían capacidad productiva, que había que seguir apoyando a los grandes agricultores del norte y noreste porque ellos sí son productivos. Esa es una forma de justificar la concentración de subsidios en pocas manos, y también es un enfoque y tiene un sesgo claramente clasirracista, despreciar a los pequeños productores campesinos y de pueblos indígenas para justificar la concentración de subsidios en pocas manos, pero también es el despreciar a este tipo de agricultura que fue la base de la civilización mesoamericana, que construyó una agricultura sobresaliente, entre las cuales está la domesticación del maíz, la cultura del maíz, hombres y mujeres del maíz, y que hizo posible la producción de alimentos para sostener aún en las condiciones más extremas de sometimiento o de explotación, pues la alimentación a toda la historia de México. Ellos, y después de la Revolución Mexicana y del cardenismo, esos pequeños productores produjeron todos los alimentos que requirió México en su etapa de industrialización y urbanización. Había autosuficiencia alimentaria, teníamos excedentes de alimentos para la exportación antes de que llegara el neoliberalismo. ¿Antes del 88 había una autosuficiencia? Antes del 80. Antes de los 80. En 82 entra el neoliberalismo con Miguel de la Madrid, y a partir de ahí se abandona el campo, se desmantelan todas las instituciones y programas y presupuestos para el campo, se abre la economía nacional, llegan las importaciones de Estados Unidos, dumping, y empieza la declinación de la actividad económica del campo, aumentan las importaciones y nos volvemos un país más desigual, con más dependencia y más pobreza. Entonces, esos intereses que desprecian a los pequeños productores y que dicen que son apoyos asistencialistas, apoyos populistas, y que solamente ellos sí son productivos, y cuando ellos tienen un problema económico, sí requieren los subsidios y sí solicitan y exigen subsidios, porque pues para ellos el rescate sí es productivo, pero apoyar a los pequeños productores es tirar dinero bueno al malo. Entonces, siguen resistencia, y la principal resistencia la ha articulado el Consejo Nacional Agropecuario. El Consejo Nacional Agropecuario es un organismo cupular que representa a las grandes empresas transnacionales. ¿Cómo qué empresas hay ahí en ese consejo? Como Cargill, como Monsanto, como Syngenta, como Corteva, como Bayer. Ellos son los que quieren seguir dominando nuestra agricultura, imponiendo su modelo de revolución verde, su modelo de dependencia de sus semillas, su modelo de dependencia de fertilizantes químicos, de agrotóxicos, y que ellos al final de cuentas han concentrado la mayor parte del valor económico que se produce en agricultura y han dejado a los productores, tanto pequeños, medianos y grandes, en condiciones de mucha vulnerabilidad. Ellos son los que se opusieron desde el principio. No se nos debe olvidar, Jonathan, que el Consejo Nacional Agropecuario participó en la Guerra Sucia del 2006. Sí. Y ellos se opusieron pues al presidente López Obrador en la elección de 2018 y se han seguido oponiendo hasta el día de hoy. Se oponen a que el presupuesto del subsidio se canalice a los más pobres, se oponen a que haya una agricultura más saludable, más sustentable, se oponen al decreto presidencial que prohíbe la siembra de maíz transgénico y glifosato, se oponen a que haya etiquetado frontal de advertencia en alimentos ultraprocesados y bebidas con alto contenido de azúcar,
para respetar el derecho de los consumidores a la información y para tratar de advertir a los consumidores sobre qué alimentos pueden consumir, cuáles no, cuáles les pueden hacer más daño y cuáles no. Se opusieron al etiquetado frontal, se oponen a todo lo que significa dejar atrás un modelo de agricultura y alimentación de desigualdad, de enfermedad y de muerte. Esos son los intereses que se han opuesto a la nueva política del presidente de rescatar al campo con autosuficiencia alimentaria y con transición agroecológica. Producir alimentos es importante, pero no solamente es la cantidad, sino cómo producirlos, es también la calidad. Alimentos saludables, sin agroquímicos, cuidando el suelo, cuidando el agua, cuidando las abejas, disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero. Ahorita vamos a ir a ese tema, que es muy importante. Antes de ir a ese tema, Víctor, yo te quiero preguntar sobre, ¿hay cifras del déficit de la autosuficiencia alimentaria y cómo vamos ahorita a menos de 2 años de que termine este gobierno de López Obrador? Sí, hemos avanzado en una política de impulsar la producción sobre todo de maíz, de frijol, de trigo, de arroz, de leche, huevo, cárnicos. Y vamos avanzando poco a poco después de estar heredando un sector destrozado, devastado y corrompido. En este proceso, pues ha habido una inversión creciente en programas de apoyos directos, en infraestructura de riego. Se van a incrementar 100,000 hectáreas de riego en esta administración. Están todos los programas sociales de apoyo a pequeñas familias del medio rural. Y no hemos podido avanzar como quisiéramos porque pues tuvimos el evento de la pandemia, 2 años y medio, se requirieron recursos para el sector salud. Por otro lado, después tuvimos un evento de la reactivación económica mundial con alta inflación en el segundo semestre del 2022. Los precios del petróleo, de los fertilizantes, de los alimentos y de los precios marítimos se fueron a las nubes. Después vino el conflicto ruso-ucraniano, entonces se incrementaron precios de alimentos y de insumos. Por eso no hemos podido avanzar como queríamos, pero hoy estamos produciendo más maíz, más frijol, más trigo, más arroz que en el 2018 que llegamos al gobierno. Nosotros estamos sentando las bases para seguir avanzando en autosuficiencia alimentaria y con toda franqueza y realismo, considero que tendremos que tener un segundo gobierno de la Cuarta Transformación para que hacia el 2030 podamos llegar a la autosuficiencia alimentaria y disminuir esta dependencia que hoy tenemos del orden de 30-35% para llegar a un orden de 10 a 15% de dependencia al 2030. A veces las personas, nuestra audiencia y la gente que nos está viendo y que nos va a ver no entiende la profundidad y la importancia de de la materia de ser autosuficientes en los alimentos. ¿Cuál tú crees que sea la aportación más importante en un momento, por ejemplo, coyuntural, como lo que estamos viendo ahorita? ¿Qué hubiese pasado si México fuera un país que tuviera esa autosuficiencia alimentaria en momentos internacionales como los que estamos viendo? ¿Habría una diferencia a lo que estamos viviendo ahorita? Sí, desde luego que sí. La primera diferencia es que no tendríamos una inflación alimentaria tan alta como hoy la tenemos. O sea, no costaría tanto. La tortilla, el kilo de tortilla, que se subió, digamos, en los últimos 12 meses de manera muy significativa, porque el precio del maíz subió en el mercado internacional, porque el precio de los fertilizantes subieron en los mercados internacionales, porque el precio de los fletes marítimos subió. Entonces, estamos importando inflación, se está obligando a que los consumidores paguen más por sus alimentos. En el caso del maíz, sí tenemos que tener claro con tu auditorio que México produce todo el maíz requerido para el consumo humano, no así el maíz que requiere el sector pecuario, pero sí también dependemos de importaciones de trigo, de sorgo, de arroz, de leche, y eso representa, uno, encarecimiento de la canasta alimentaria para la población, y esto afecta el incremento de los salarios mínimos y le come capacidad de consumo y de adquisición
a los programas sociales, pero también coloca a México en un país en una condición de debilidad frente a un escenario geopolítico que está muy movido, donde los intereses geopolíticos te pueden imponer una restricción o prohibición a las exportaciones de alimentos a México y te generan un desorden social brutal. Algo parecido sucedía con las importaciones de gasolinas. Claro. Por eso el presidente ha invertido mucho a ser autosuficientes en la producción de gasolinas, energía eléctrica también, y también alimentos. Soberanía energética más soberanía alimentaria nos da soberanía nacional y nos da más protección, más seguridad frente a hechos mundiales que también son de carácter geopolítico, geoeconómico, pero también del cambio climático global que hace que la producción de alimentos se vuelva incierta y con graves crisis recurrentes de disponibilidad de alimentos y de precios de los alimentos.